dicho documento en el marco de el foro ministerial, este 12º Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. La más cordial bienvenida a todos los participantes. Señor presidente Ricardo Lagos, vicepresidenta Epsi Campbell, Luis Felipe López Calva, director regional de América Latina y el Caribe, distinguidos panelistas que nos acompañan hoy, señores ministros y ministras de 33 países de la región, distinguidos participantes que desde el mes de septiembre nos han estado acompañando en las consultas que lanzara el PNUD para construir el documento que les presentamos en el día de hoy. Representantes residentes del PNUD, miembros de agencias del Sistema de Naciones Unidas, invitados todos y público que nos acompaña en el día de hoy. Solo para dar un poco de contexto antes de dar inicio formal, de acuerdo con las valoraciones hechas por el PNUD, la COVID-19 va mucho más allá de ser una crisis de salud y una crisis económica. Se debe entender como una crisis de gobernanza por su carácter sistémico. Esto fue lo que llevó al PNUD con miras a profundizar cuáles son los retos de gobernanza que esto representa para la región, lo llevó a realizar esta serie de consultas con miras a actualizar la oferta programática regional de gobernabilidad. El último semestre del 2020 se convocó a destacados líderes de la región para sostener estas consultas. Luego de 7 sesiones, con una diversidad importante de actores de la región, 7 sesiones entre septiembre y noviembre del 2020, se pudo concluir que la magnitud de la crisis de gobernanza requiere reconocer que es una crisis sin precedentes. De las consultas se desprende que se requieren soluciones innovadoras y que para lograr los cambios requeridos se necesita actuar de manera diferente. Para presentarles hoy el resultado de esta serie de consultas, vamos a iniciar con las palabras de Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, que nos va a presentar estos resultados hacia una gobernanza eficaz para una recuperación sostenible a COVID-19. Adelante, Luis Felipe, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Isabel. Un gran saludo a todos y todas. Estamos más de 200 personas y sigue creciendo el número escuchando esta presentación. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro estimado presidente Ricardo Lagos por acompañarnos el día de hoy y por acompañarnos también en las sesiones de consulta, a nuestra querida vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, al diputado Gabriel Boric de Chile, a Marla Dukaram, que es miembro de nuestro consejo asesor, también del Buró economista en jefe de BIT Incorporated en Barbados, y por supuesto también a nuestra querida María Herminia Tavares, profesora de la Universidad de Sao Paulo. De manera muy particular a ti, Isabel, que además de estar aquí hoy, has coordinado con el equipo de gobernanza del Buró Regional toda esta iniciativa. Muchísimas gracias. Estamos llegando a el cierre de un primer ciclo, que es lo que voy a presentar el día de hoy, pero es solo el inicio de un nuevo ciclo en este esfuerzo, que inicia con una resolución del Comité Ejecutivo del Secretario General de Naciones Unidas, en donde dice que PNUD debe liderar un repensamiento de la situación de gobernanza en la región de América Latina y el Caribe, y de ahí pensamos repensar y renovar nuestra oferta en el área de gobernanza, y abrimos esta serie de consultas que Isabel ha presentado de manera muy clara. Lo que tenemos hoy entre nuestros muy distinguidos oradores y panelistas es solo una muestra del nivel de la participación que tuvimos de distintos sectores de todos los países de la región. Decidimos además presentar estos resultados en el contexto de este foro, que es el foro ministerial que cada año coorganizamos con la CEPAL, precisamente para tratar de darle la relevancia que esto tiene, porque está en la esencia de la discusión sobre la recuperación. Voy a hablar entre 8 y 10 minutos, espero hacerlo de manera clara para resumir un poco cómo estamos viendo la situación que presentamos en un documento que llamamos Gobernanza Efectiva más allá de la recuperación. Primero es esta idea de que como países de renta media tenemos una serie de condiciones preexistentes, de las que hablaré en un momento, que han hecho de la crisis del COVID un choque muy fuerte desde el punto de vista sanitario, económico y social.
Si sumamos estas dos líneas, que son las de países de renta media alta y renta media baja, y los sumamos, realmente los países de renta media tienen más de la mitad de las muertes por COVID y casi la mitad de los casos totales. Latinoamérica y el Caribe, nuestra región tiene 7 de los 20 países con más muertes por 100.000 habitantes, como vemos en esta gráfica, el color verde en este caso es Latinoamérica y Caribe, y contribuimos como región con casi el 30% de las muertes, siendo que solamente tenemos alrededor del 9% de la población mundial. Entonces somos una región sobre representada en términos del impacto de esta crisis. Si vemos la evolución dinámica, Latinoamérica, si ven el panel de la derecha, fue creciendo muy rápidamente y convirtiéndose el color amarillo en el número 1 en términos de muertes acumuladas, solamente para ser rebasado a partir de diciembre por la lamentable nueva ola en Europa. Pero seguimos siendo, como lo pueden ver, una región que contribuye de manera fundamental a los efectos de esta crisis. ¿A qué llamamos condiciones institucionales preexistentes? Vamos a resumirlo en estos elementos. Baja confianza en las instituciones, medida en las encuestas, una percepción de captura del Estado, una gran polarización política y social, partidos políticos debilitados, un crecimiento económico muy mediocre en los años recientes, a pesar de la ola positiva por el boom de commodities, alta desigualdad, la más alta del mundo como región, debilidad fiscal, una transición epidemiológica y demográfica muy importante, y una segmentación y fragmentación del contrato social. Esto ha llevado a una crisis importante. Las redes sociales juegan un papel central como oportunidad. Uno de los ejes de la recuperación del PNUD es la digitalización, pero también queremos mencionar que en la sede de nuestra discusión de estas consultas surgieron estos elementos de los riesgos potenciales de las redes sociales desde el punto de vista de la gobernanza. Uno, es el mito de que la información es conocimiento. Esto no es cierto, pero parecería que el acceso fácil a la información se vuelve acceso al conocimiento. Segundo, la idea de que la popularidad es legitimidad, cosa que queremos de hecho desmentir. La legitimidad se construye de manera muy concreta, como lo vamos a ver en un momento. Y el tercero es que la participación en las redes o la identidad digital significa voz política, cuando queda muy claro que esto no puede sustituir el trabajo de base y de construcción de institucionalidad y de conexión entre la participación social y la representación política. Estamos en un mundo de representación política distorsionada, en donde, según datos que nosotros presentamos en un documento también, alrededor del 59% de las noticias en Twitter solamente son confiables, el resto no lo son. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que esto mejore? La pregunta es si estamos frente a una oportunidad, y el consenso en las mesas es que sí, pero no de manera espontánea. Requiere acción muy activa, acción muy decidida de distintos actores para poder convertir esto en una oportunidad. La crisis ha tenido efectos sobre los sistemas de salud y seguridad social, sobre los sistemas de educación, sobre los mercados laborales, sobre la situación fiscal, sobre la relación de confianza entre gobiernos y ciudadanía. Es una crisis sistémica y por lo tanto de gobernanza. En esta arena en donde los actores se sientan a llegar a acuerdos que determinan políticas primero, políticas públicas que llevan a ciertos niveles de crecimiento, de desigualdad, de conflictividad, esto redistribuye poder en sí mismo, poder de facto, capacidad de influencia. Un proceso de crecimiento que concentra la riqueza y el ingreso redistribuye poder de facto hacia ciertos actores que tienen mayor influencia en esa arena de negociación. Pero en esa arena también se discuten las reglas del juego, las normas, que eventualmente redistribuyen el poder de jure, el poder vía las instituciones. Y eso también requiere acuerdos entre actores. Entonces tenemos el ciclo de las políticas públicas y el ciclo de las reglas del juego. Y en la arena de negociaciones donde se manifiestan las asimetrías de influencia, es donde se puede acceder a cambiar realmente las cosas. Nosotros entonces dividimos en tres la posibilidad de tener un impacto. Uno, en el ámbito de las reglas. ¿Cómo podemos eventualmente, primero las políticas, cómo podemos a través de ciertas políticas públicas cambiar la respuesta para llevar a una mejor normalidad? Segundo,
cambiar las reglas del juego en algunos casos. Voy a dar unos ejemplos. Y el tercero es cómo traemos a nuevos actores, cómo creamos nuevas coaliciones de actores para poder hacer sostenibles esas políticas y esas reglas. Esos son los tres ámbitos: el ámbito de las políticas públicas, de las reglas del juego y de los actores. Hablamos de gobernabilidad y gobernanza. Brevemente, gobernabilidad es apoyar a las sociedades en crear las condiciones para ser gobernables. La gobernanza, en cambio, es la entrega de resultados, la acción o resultado de esa gobernabilidad. Entonces tenemos estos principios que proponemos en nuestro documento: políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, inclusivo y amigable al crecimiento. Traer a la ciudadanía como parte activa de la construcción de acuerdos. Transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas en la gestión pública. Eliminación del uso de la violencia como mecanismo de negociación entre actores. Estamos viendo en algunos países muy importantes recientemente cómo la amenaza de violencia se usa para provocar el freno de ciertas acciones políticas o de ciertas reglas. La ley de acceso a la justicia tiene que ser iguales para toda la ciudadanía. La transformación de las capacidades del Estado mediante la innovación, la reconstrucción de la confianza y la legitimidad en los actores políticos, y la equidad intergeneracional y la sostenibilidad como prioridades de política pública. Esto suena como un largo desiderata, pero tenemos acciones concretas que nos pueden llevar a ello de manera realista. Ejemplos: en el ámbito de las políticas públicas, si hay algo por lo que podemos empezar, sugerimos, es por repensar la protección social como el mecanismo que es la columna vertebral del contrato social. Una protección social que sea universal, inclusiva, amigable al crecimiento y fiscalmente sostenible. Segundo, en el ámbito de las reglas, establecer instrumentos que permitan a los actores ser parte del cambio en los acuerdos, lo que llamamos contestabilidad. La justicia y la resolución de conflictos debe ser un servicio público con acceso universal para todos los ciudadanos y ciudadanas. Otro ámbito de las reglas es si ponemos impuestos no solamente a los flujos, como el ingreso y el consumo, sino también a los acervos, como la riqueza y la propiedad. Todos estos aspectos que seguiremos trabajando con los distintos actores en cada contexto. Finalmente, ¿cómo podemos crear nuevas coaliciones? Y cómo mejorar la calidad de la representación y cómo crear mecanismos que no sean sujetos de captura y que puedan ser mecanismos de participación directa que fortalezcan la democracia representativa y fortalezcan la calidad de la representación política. Así, como lo mencionó Isabel al principio, llevamos distintas mesas que nos llevaron a estas recomendaciones en estos tres ámbitos y que nos permiten de ahí derivar la oferta programática del PNUD en el área de la gobernanza, y que es lo que hoy empezamos a presentar con más detalle a todos nuestros Estados miembros y a todos los actores en los distintos contextos, y que iremos aterrizando en los distintos contextos nacionales. La idea es establecer como PNUD dónde tenemos capacidad actual, en dónde tenemos que invertir en generar nuevas capacidades y en dónde lo ideal es crear asociaciones estratégicas para ser más efectivos. Todo esto con gran rapidez y agilidad, porque las prioridades son inmediatas. Tenemos como prioridad, por ejemplo, recuperar el sistema educativo, el tejido productivo, la confianza y la cohesión social en las distintas instituciones. Si salimos de esta pandemia sin haber establecido parámetros que fortalezcan la gobernanza efectiva, habremos desperdiciado una oportunidad. Dejo esto como el mensaje central y queremos escuchar de nuestros panelistas y expositores de muy alto nivel si esto que el PNUD está proponiendo hace sentido y si podemos seguir en esta ruta para hacer mejores instrumentos de gobernanza para todos los actores en las sociedades en las que trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por esa extraordinaria presentación sucinta de un ejercicio que incluyó muchísimas personas de muy alto nivel de toda la región, con quienes estamos profundamente agradecidos, porque el esfuerzo que se hace es un esfuerzo que no nace del PNUD solamente, sino que realmente nace de la consulta, de la participación, de la preocupación compartida de dónde estamos. Y para profundizar sobre lo que ya el director regional nos ha
presentado. Tenemos un panel de lujo por destacados líderes de la región quienes fueron parte de estas consultas y vamos entonces a escucharlos ahora, empezando por el presidente Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Adelante, presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación. Creo efectivamente, como usted dice, la presentación del director regional ha sido notable. Como notable es también el documento que se entrega. Y este documento comienza con algo que yo creo que nos coloca en el contexto y el desafío ante el mundo. 9% de la población, pero estamos contribuyendo con prácticamente un 20% de infectados en el mundo y con un 30% de los que han fallecido en el mundo. Con el 9% de población, creo que es un desafío que lo dice todo en lo que tenemos por delante. Y lo dice todo porque, claro, las cifras que se dan a veces se esconden. Quiero poner un ejemplo de mi país. Tenemos efectivamente desocupados 954.000 personas, las últimas cifras disponibles. Sin embargo, escuche bien, en inactivos, o como otros dicen, desalentados, esto es, aquellos que estando en condiciones de trabajar no buscan trabajo y por no buscar trabajo no se les considera dentro de los desocupados. Son 1.334.000 chilenos que aparecen inactivos. Pueden trabajar, pero no lo hacen y no buscan trabajo. ¿Se da cuenta usted? Esta cifra estadística, desocupados 950, pero los inactivos, 1.334.000. Y a esto tenemos que agregar, por cierto, los que están ausentes con contrato. Es una nueva categoría a partir de la cual el gobierno introdujo para aquellos que no van a estar trabajando, pero les van a mantener el contrato y el gobierno entrega entonces un subsidio. Y estos son 740.000 personas adicionales. En total tenemos 3.028.000 chilenos que están en una de estas tres categorías. Y a esto me parece que debemos agregar los 2.300.000 chilenos que aparecen como informales. Aquellos que tienen una actividad para poderse ganarse un par de pesos, pero que son informales. En consecuencia, tenemos más de 5 millones de chilenos que están en una situación precaria, sea porque están cesantes, sea porque no buscan trabajo, sea porque el trabajo que tienen es informal y han tenido una disminución en sus ingresos muy elevada producto de la pandemia. ¿Y cuánto es la población trabajadora en Chile? 10 millones, algo así, 10 millones. Por lo tanto, esta pandemia está afectando a la mitad de aquellas personas que están acostumbradas a desempeñarse en el trabajo. Aquí está el gran desafío. ¿Cómo somos capaces entonces de abordar los temas de esta mitad de la población trabajadora de Chile? ¿Y cómo somos capaces de reactivar la economía? Y aquí entonces la buena noticia es que Chile ha tenido buena conducta en el pasado en materia de política fiscal y tenemos una capacidad de endeudamiento casi ilimitada. Y ahora es el momento entonces de usar esa capacidad de endeudamiento y entrar directamente a la reactivación de la economía en Chile, porque estos 500.000 nos están demandando una acción ahora. Y en consecuencia, esos números tan importantes exigen la activación. ¿Y esto qué significa entonces? ¿Cómo somos capaces de hacer una inversión pública que sea clave para la política de reactivación? Pero esta inversión pública, cuyas limitaciones no existen hoy, financieramente hablando, nos obligan también, por la seriedad de lo que vamos a hacer, a pasarla por un tamiz que me parece muy importante. Cómo cada una de estas inversiones ayuda a cumplir alguno de los 17 objetivos del milenio que Naciones Unidas abordó para el 2030. En otras palabras,
la inversión que se haga desde el punto de vista de los recursos públicos deben a lo menos satisfacer uno de estos objetivos. Y con ese criterio tendremos la seguridad entonces que no solamente estamos, sino que estamos hablando en el largo plazo. ¿Y esto por qué me parece tan importante? Porque entonces estamos en condiciones de salir inmediatamente a poder enfrentar la reactivación. Y esta reactivación, en dos gráficos que presentó nuestro director regional, muy importante, aquellos países que han tenido recientemente un alto en los ingresos, y estos países que tuvieron un alto en sus ingresos, tienen hoy día sectores medios que están haciendo nuevas demandas, porque es natural. A medida que usted progresa, usted va ascendiendo en lo que es la escala de sus demandas. Por cierto, las demandas obligan entonces a tener mayores ingresos fiscales. Digámoslo derechamente, usted no puede, como en Chile, tener un país que durante 30 años multiplicó por 4 el ingreso por habitante, pero mantuvo estable la participación de los ingresos fiscales en el 20% del PIB de Chile. Ahí está la clave de nuestros problemas. Ahí está el origen de la explosión social que tuvimos el 19 de octubre del año 19, el 18 de octubre del 19. Y ahí está entonces el problema que ahora, junto con tener la capacidad de endeudarnos, seamos responsables. Y siguiendo al director regional le digo, sí, tenemos que tener entonces una revisión de las políticas fiscales, tanto respecto de cómo somos capaces de tener impuestos progresivos. Le he dicho a los ministros de Hacienda de distintos signos, háganme la reforma que quiera, pero quiero tener una diferencia en el famoso Gini de los ingresos de por lo menos 5 puntos antes y después de impuestos. Y seamos claros, en América Latina no tenemos diferencias prácticamente antes y después de impuestos, salvo muy pequeños. Estamos a años luz de las diferencias entre los países europeos antes y después de impuestos, donde el Gini lo disminuye en más o menos 10 puntos. Esto es lo que nos está faltando. Y para eso entonces tenemos también ahora que tener claridad en cómo queremos restablecer la seriedad de las políticas públicas en materia fiscal para poder pagar aquello que ahora nos estamos endeudando. Y junto con ello entonces me parece también tan claro que tenemos que ser capaces que esta inversión, junto con cumplir y satisfacer los objetivos del milenio, pueda también hacerse con información y participación ciudadana. Explicar es parte de la transparencia y esta transparencia implica entonces recuperar confianza. Hoy, ante esta crisis, confianza es la palabra y cómo la ciudadanía vuelve a creer en aquello. Y para esto seamos claros, las redes sociales son elementales para tener un grado de participación y poder explicar el por qué estamos haciendo cada una de estas medidas. Y quiero en estos brevísimos minutos que me quedan hacer dos observaciones. Primero, entramos a un nuevo paradigma. El paradigma del ingreso per cápita pasa a ser reemplazado por el paradigma de cuántos gases de efecto invernadero usted emite per cápita. Y ese paradigma de cuántos gases de efecto invernadero se emite per cápita nos dará credibilidad como país dependiendo cuánto avanzamos en función de este nuevo paradigma. Y ese paradigma me lleva al otro tema que es fundamental. ¿Cómo abordamos no solamente el tema del cambio climático, sino que también el tema de la justicia intergeneracional? ¿Qué queremos decir con esto? Que como resultado de la revolución industrial, durante el siglo XX, depredamos el planeta como nunca lo depredamos en el pasado. Ahora hemos tomado conciencia que no podemos seguir depredando y que el concepto de justicia intergeneracional significa que los bienes, los servicios, lo que hemos creado a costa del planeta, mi generación tiene que preocuparse
que lo que le dejemos a nuestros hijos y nietos reemplace aquello que hemos utilizado inmisericordiamente. Justicia intergeneracional quiere decir, lo que yo recibí, lo uso, pero me preocupo de devolver esto que recibí para que mis hijos y nietos tengan la misma capacidad de partir utilizando lo que está aquí en este planeta Tierra al servicio de todos sus hijos. Este es, yo creo, el verdadero tema que tenemos por delante. Reactivar cumpliendo estos requisitos que son esenciales. Y para eso, el informe del PNUD creo que es un documento a seguir por todos nosotros. Felicitaciones por dicha iniciativa. Presidente, muchísimas gracias. Disculpa, Isabel, que tomo el micrófono otra vez. Le quiero agradecer mucho, presidente, por su apoyo durante las consultas y en esta sesión. Y quiero tomar la palabra también para decir que no nos había confirmado por temas de agenda, pero me da muchísimo gusto. Es un privilegio tener a Alicia Bárcena también con nosotros. Muchas gracias, Alicia. Y obviamente sería muy importante escuchar en un momento más tu visión de tu reacción. Nuestra socia clave en este foro ministerial y de muchas otras iniciativas. Muchísimas gracias, Alicia. Es un privilegio que estés con nosotros. Bueno, un saludo para Alicia porque creo que su aporte es muy importante para ordenarnos en América Latina. Muchas gracias, presidente. Qué gusto veros a todos. Muchas gracias, Luis Felipe. Bueno, con esta bienvenida y este mensaje tan profundo que nos da el presidente Lagos y con una participación, bueno, que ya vemos, además de las más de 250 personas que nos siguen, contamos también en persona con la directora de la CEPAL, así es que estamos en un auditorio muy selecto. Sin más, vicepresidenta Campbell, yo comentaba hace un par de días que aquellos de nosotros que hemos estado en función pública no podemos más que tener en este momento un absoluto respeto por quienes hoy están sentados en la toma de decisión en escenarios que son de una complejidad que no nos hubiéramos podido imaginar. Y como ya decía el director regional, este ejercicio lo que busca es poner a disposición de los países un menú para contribuir en la recuperación. Así es que con muchísimo gusto escuchamos de usted, vicepresidenta de Costa Rica, en ejercicio, muy valioso saber también si esto puede contribuir y cómo, y gracias también, vicepresidenta, porque usted también nos acompañó en las consultas. Adelante, tiene la palabra. Muy buenos días y un saludo muy cordial a Luis Felipe, al presidente Lagos, a la directora de la CEPAL, a mi amiga Alicia, a usted, Isabel, por esta coordinación extraordinaria. Primero felicitarles porque debatir en medio de una crisis para pensar y para buscar soluciones es ya en sí mismo un desafío. Y un desafío porque es un producto vivo lo que están presentando ustedes en este momento a partir de una realidad muy compleja y tremendamente desafiante. Quisiera referirme primero a lo que ustedes plantean en el documento, que me parece por demás muy rico, porque ya hablan de algo que se convierte en algo central y son los nuevos pactos sociales, digamos, que de alguna manera estamos diciendo lo que tenemos impactado por la crisis es insuficiente para una reactivación sostenible y para una gobernanza que realmente sea eficaz. O sea, ahí tenemos unos debates importantísimos sobre ese tema, mientras, y ahí sí es una cosa muy importante, mientras administramos la crisis. Yo me siento muy contenta que el país, Costa Rica, ha tomado unas decisiones previas que permitirán que una parte muy importante de la población tenga acceso a la vacunación y que el sistema de salud pública costarricense haya dado la talla, digamos, con toda la complejísima realidad que hemos tenido que enfrentar. Lo cierto es que instituciones fuertes y bien financiadas pueden enfrentar crisis como esta. Y yo ahí sí quisiera decir que la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido un ejemplo principalmente para nosotros y nosotras mismas
de su capacidad de generar respuestas de calidad en el contexto de una pandemia global. Y vuelve entonces ese a los temas fundamentales que tienen que ver con una realidad desafiante como la realidad que tenemos ahora, requiere de una institucionalidad que esté acorde con esa realidad y no con el pasado, reconociendo que las institucionalidades del pasado en muchos países de nuestra región siempre fueron insuficientes, siempre dejaron a mucha gente atrás, siempre las brechas dan como evidencia que el trabajo antes de la crisis, y ahí también es muy bueno el esfuerzo que se hace porque es analizar a la realidad antes de la crisis y los impactos de la crisis posteriormente. Yo quisiera centrarme en los tres temas de manera muy rápida. Yo diría el primero, productividad sí, pero productividad biointeligente. Otro tipo de productividad, una productividad que ya tome como punto de partida que no podemos, y ahí me quiero pegar absolutamente con lo que ha dicho el presidente Lagos, no podemos pensar en la productividad de siempre y luego pensar en los costos agregados. Es productividad pensando en soluciones basadas en la naturaleza y con la naturaleza y no dejando los costos para después. Eso le sale muy caro a las generaciones futuras y es inaceptable en estos tiempos donde hay una gran cantidad de conocimiento disponible para que podamos apostar a otro tipo de productividad. Y por eso digo biointeligente, porque todo lo que tenemos de inteligencia artificial, todo el acceso que tenemos a nuevos conocimientos tiene que ponerse del lado de esa nueva productividad. Y además, responsable desde todas las perspectivas, con la garantía de los derechos a todas las personas. O sea, no hay productividad en las nuevas respuestas que tenemos que dar que pueda ser violatoria de derechos, que discrimine a unos, que deje afuera a los otros. O sea, realmente el debate que nos están dejando es cuál es la productividad que queremos. Yo le digo biointeligente, pero además centrada y responsable con la gente, con las personas. El segundo tema que quisiera subrayar, que está bien planteado en el documento, son los temas de la inclusión. Pero obviamente también son temas de inclusión que disminuyan las brechas y que reconozcan las identidades y a los grupos que han estado mucho más atrás. No podemos no decir los apellidos en este tiempo. No podemos no dejar de plantear que inclusión solamente es insuficiente desde toda perspectiva. Inclusión tiene que ser también para que sepamos que los esfuerzos que tenemos que hacer son esfuerzos que parten de que la pandemia también dejó al desnudo que los sectores más vulnerables entonces son los sectores que están pagando la factura con su propia vida, porque no tienen ni todos los accesos, ni todas las herramientas, ni todas las posibilidades o de mantenerse en el mercado o recibir los apoyos necesarios, o las mujeres simplemente han tenido que buscar unos equilibrios ellas solas en sus propias familias, con sus propios grupos de apoyo, porque evidentemente en este momento los estados, y lo pienso a partir de nuestra propia experiencia, han tenido que priorizar sobre recursos, y si bien en un momento determinado se puede hacer transferencia de recursos para aquellos sectores y para aquellas personas que han sido más lastimadas por la pandemia, pero en la realidad es que la familia, la mujer y las personas son las que tienen que reinventarse. Y entonces ahí cuando digo reinventarse, de nuevo resiliencia, ¿verdad? O sea, caemos de nuevo a los temas relacionados con la resiliencia. ¿Y resiliencia cómo? Caminando hacia dónde. Quisiera centrarme aquí entonces en el tema de una gobernanza eficaz. Esta gobernanza eficaz debe, y está planteado y estuvo en los debates, debe de entender a una gobernanza en donde hay una
nueva repartición del poder en todos los espacios. Y ahí no puede haber una gobernanza eficaz sin una participación paritaria de las mujeres, número uno. O sea que efectivamente nos estamos replanteando, como muy bien lo plantea el documento, el tema de que es un nuevo pacto social. El anterior queda insuficiente en estas nuevas condiciones. Y en estas nuevas condiciones tenemos que ir caminando paso a paso, porque requiere la realidad una nueva institucionalidad. En algunos países ya van de manera decidida a una nueva constituyente, como es el caso de Chile, y esperamos que los contextos además nos den para más constituyentes sin necesidad de sangre, de enfrentamiento, sino que entendamos que si pensamos en el otro gran grupo en donde yo también quiero subrayar, el de la gente más joven, entendemos que el nuevo pacto social está en un parto generacional. Y eso quiero ser absolutamente clara, digamos, necesitamos realmente darle un rol, entender que el rol de la gente joven también lo que permite es interpretar mejor la realidad. Muchas personas que están en diferentes puestos de poder están mirando la realidad con los anteojos del pasado. Y entonces los temas de la participación ciudadana, y aquí ustedes han hecho un esfuerzo importante para plantear los 8 ejes, tienen que ver con esa capacidad de generar alianzas no solamente entre lo público y lo privado, alianzas con sectores sociales que están teniendo capacidad de propuesta. Y lo digo en el caso de Costa Rica, nuestro esfuerzo es de tener unos nuevos acuerdos fiscales, haciendo un esfuerzo fundamental de reparar decisiones malas que se tomaron en fiscalidad o en gasto en los periodos anteriores, que obligan a buscar los pesos y los contrapesos en ese acuerdo. Pero para esa fiscalidad nueva también hubo que hacer un diálogo directo con la ciudadanía. No hay otra posibilidad. La lógica de arriba hacia abajo, o que el voto es suficiente para que la gente se sienta representada, creo que ustedes lo dejan muy claro cuando ponen las precondiciones de la falta de credibilidad de las personas a los gobiernos. Voy terminando nada más planteando 2 cosas. Hay una serie de temas relacionados con el bienestar que hoy están colocados en nuestras agendas. Entonces, los desafíos de incorporar de una reactivación económica biointeligente, con una mirada desde las diversas identidades y de los diversos sectores, estoy hablando de afrodescendientes, indígenas, comunidades rurales, una visión mucho más incluyente, implica también que centremos el pacto en el bienestar. Y cuando digo bienestar, también hablemos de todas las consecuencias que ha tenido esta pandemia en la salud mental general de la sociedad, de las mujeres en particular, y que las nuevas respuestas tienen que ser sí o sí respuestas mucho más holísticas. Los nuevos conceptos de los trabajos para incluir Costa Rica dichosamente ha disminuido en los últimos 2 trimestres el nivel de desempleo, pero son desempleos históricos. Ahora aproximadamente tenemos un poquito más del 21% de desempleo, afectando sustantivamente más a las mujeres. Así que creo que estamos de cara a una especie de gobierno digital abierto para esa nueva gobernabilidad, un gobierno en donde la gente sienta dónde están los canales de participación. La gente joven tiene que tener un rol fundamental porque tienen mucho más claridad de hacia dónde están las soluciones, y esto tiene que estar desde los espacios de toma de decisión. Nosotros hemos apostado por un Consejo Económico Social que nutra, que se constituya y nutra las decisiones del Estado, entendiendo que cada vez se tiene menos margen en la toma de decisiones. Pero realmente felicito la posibilidad de poder entrar en esta nueva etapa para el PNUD, con políticas impulsando y trabajando desde nuestra experiencia de políticas públicas mucho más inclusivas,
que reconozcan quiénes han sido los mayores perjudicados, que se desafíe, que ponga como desafío los pactos fiscales con disminución de brechas que son necesarios y finalmente una capacidad de resiliencia. Temas centrales entonces, productividad que tome la naturaleza y que tome la inteligencia biointeligente, inclusión social que disminuya brechas y reconozca las identidades y que coloque a las mujeres en el centro, y una capacidad de resiliencia que nos permita aprender de este momento en el que estamos para tomar esta crisis como una posibilidad de dar un salto, donde el PNUD necesariamente tiene un rol fundamental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Y qué mensaje de cierre, tomar una crisis como una oportunidad. Y creo que ese fue el tema que estuvo a lo largo de esas consultas y que se desprende del documento que se presenta en el día de hoy, que es la tarea que a todos nos toca. Vamos a pasar entonces a 3 panelistas que van a compartirnos en un espacio de 5 minutos sus reflexiones, también 3 panelistas que fueron parte de las consultas celebradas el año pasado. Empezamos con María Herminia Tavares, profesora de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, que como ya se dijo nos acompañó en las 7 sesiones. Adelante, María Herminia, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, aquí ya estamos a la tarde, a todas y todos. Es un honor estar aquí, como fue un gran honor y una oportunidad participar del grupo que discutió el documento. En nuestros países, la gobernanza efectiva en democracia es un permanente desafío. Sociedades tan desiguales y pobres como las nuestras generan de forma permanente fenómenos igualmente amenazadores. El primero es la desconfianza de los ciudadanos, la desafección de los gobernados que debilitan la legitimidad de los gobiernos. La segunda es la posibilidad de captura de los gobiernos por intereses poderosos, sean de corporaciones profesionales, sean de grupos empresariales. En breve, de un lado tenemos ciudadanos que no confían en el gobierno y de otro la posibilidad siempre existente de corrupción, apropiación patrimonialista de los recursos públicos. Hay muchas formas para enfrentar esas amenazas, y yo creo que el documento del PNUD las propone y las presenta de una manera muy, muy innovadora. Pero me gustaría, con el poco tiempo que tengo, subrayar 2 de ellas. De un lado, yo creo que es importante mantener abierto el sistema político a las presiones sociales. El sistema político en nuestras sociedades permanentemente tiende a descolarse de la sociedad. Mantenerlo abierto a las presiones sociales, o sea, tener sistemas electorales abiertos a la entrada de nuevos actores y nuevas agendas, como la agenda de la igualdad de género, la agenda del fin de la discriminación racial, la agenda ambiental. Y desarrollar también distintos mecanismos de consulta, de formas participativas de gestión, de formas participativas que permitan permanentemente oxigenar el sistema político y dar a los ciudadanos la sensación de que son parte de la comunidad política. Del otro, yo pienso que es necesario desarrollar los mecanismos societales y estatales de monitoreo y control de los gobiernos y de sus agencias. Nosotros tenemos mucho más experiencias en las formas de participación, etcétera, que en formas de monitoreo, control, acompañamiento de la gestión pública. Los 8
principios y el conjunto del documento del PNUD, yo creo que es una oferta valiosa de ideas que pueden enfrentar esos problemas. En realidad, el documento del PNUD es una especie de utopía realista, o sea, una especie de utopía realizable, un mapa que quizá permita que nuestras sociedades lleguen a ser más justas, más fuertes, inclusive para enfrentar los próximos desastres que están por ahí, ¿no? Que vendrán necesariamente. Yo no tengo ninguna duda de eso. Así que yo creo que es un documento muy, muy, muy valioso, que será muy importante que los que realmente tienen la capacidad de transformarlo en acciones prácticas lo tomen como un guía. Muchas gracias por todos los meses en que pude compartir con ustedes las ideas tan interesantes que aquí se plantearon. Muchísimas gracias, María Herminia. Y la verdad es que has dicho algo que para mí es lo más importante, que es realizable. Que es realizable. Venimos en América Latina desde hace décadas hablando de la realidad de nuestras inequidades. El presidente Lagos lo puso de manera muy, muy clara, la vicepresidenta también. Hay una ruta, es realizable, requiere la participación de todos y de eso se trata. Seguimos entonces con comentarios de parte de Gabriel Boric, congresista chileno. Adelante, Gabriel, tienes la palabra. Muy buenas tardes acá desde la Patagonia chilena. No sé, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, les agradezco muchísimo este espacio de diálogo. Un honor poder compartir con personalidades de tantos diversos países. Creo que el mirar más allá de nuestras realidades nacionales, de esas fronteras que muchas veces no terminan de expresar la identidad común de nuestros pueblos, creo que es tremendamente enriquecedor y creo que el PNUD colabora muchísimo en ello. En estos breves minutos quiero referirme a tres ejes de lo que menciona el documento. En primer lugar, la posibilidad de un pacto fiscal en América Latina. En el marco de las conversaciones que tuvimos en el PNUD de las mesas de trabajo, a mí me sorprendió mucho la intervención que hizo en su momento el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, quien nos contaba cómo en ese momento, cuando empezamos en la discusión, Europa estaba tomando la decisión de hacer un pacto fiscal inédito que consistía en 390.000 millones de euros en subvenciones para los países miembros y 360.000 millones de euros en crédito. Y uno inmediatamente, cuando ve esa realidad de los países europeos, se pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo desde la lógica de la integración en América Latina más allá de nuestras fronteras nacionales? Tenemos el Mercosur, la Alianza del Pacífico, el Pacto Andino, el ALBA en su momento, y sin embargo, pareciera que más allá de todos estos organismos multilaterales, no tenemos una política de integración regional que nos permita enfrentar comúnmente los desafíos que tenemos como región. Y ahí hay una cuestión y me gustaría ejemplificarlo en dos cosas. Mientras en Europa se ponían de acuerdo en el pacto fiscal, nosotros en América Latina nos estábamos peleando por la elección del presidente del BID, que finalmente se terminó imponiendo el señor Mauricio Claver Carone, rompiendo un consenso tácito respecto de cómo debiera funcionar el BID y su mirada hacia América Latina. Y por otro lado, estamos compitiendo, en vez de colaborar, en conseguir las vacunas para el coronavirus. Cada país se enorgullece de presentar que consiguió más vacunas y más rápido, pero si hubiésemos colaborado entre todos como región, quizás podríamos cubrir a un sector más amplio de la población y priorizar de mejor manera. No más competir, colaboremos regionalmente. Yo creo que eso es un primer punto clave. En segundo lugar, me parece que es fundamental y esencial lo que plantea el documento respecto de la oportunidad de que a partir de esta crisis, y lo mencionaba el presidente Lagos, que ha trabajado mucho en esto, tengamos un desarrollo sostenible. Antes del coronavirus, estábamos hablando de manera
muy intensa a propósito de la cruzada de Greta Thunberg, a propósito de la COP25 que se iba a hacer en Chile, finalmente se realizó en Madrid, de los tremendos desafíos y urgencias que impone el desastre ecológico que tenemos, el cambio climático. Y sin embargo, con el COVID pareciera, por lo menos en Chile, y con la crisis social que vivimos acá, que se nos olvidó el tema. Y sin embargo, es de la mayor urgencia. Como decía el presidente Lagos, como decía Epsi, también Campbell, me parece que el que volvamos a tener un sentido de urgencia respecto de que la recuperación tiene que ser sostenible y ecológica es fundamental. Lo que pasó a mediados del año pasado en el Amazonas, con los incendios en el Amazonas, o lo que está pasando en la Antártica. Yo como diputado chileno soy representante del sur de Chile y también de la Antártica chilena, más allá de que la Antártica es un continente de soberanía y paz, y no tiene, perdón, de ciencia y paz, y no tiene soberanía como la entendemos en el resto de los continentes. Creo que hay desafíos que no estamos mirando. Y ahí el crecimiento sostenible y ecológico tiene que ser prioritario para los gobiernos y nuevamente, vuelvo al punto anterior, la colaboración para ello es fundamental. Acá no basta con tratar de cuidarnos cada país dentro de nuestras fronteras nacionales. En el caso del Amazonas, que es el pulmón uno de los pulmones del mundo, que comparten tantos países en América Latina, es quizás el ejemplo más claro. La Antártica lo ponía, me parece que es otro. Y en tercer lugar, para ir terminando, porque son pocos minutos, la crisis de representatividad a la que se han referido todos y que el documento también hace referencia, me parece que plantea un desafío mayor. La principal amenaza que tenemos para cualquier solución hoy día son quienes no están disponibles a hablar con quienes piensan diferentes a ellos, quienes creen que la política es solo correcta si es el reflejo de ellos mismos en el espejo. Y a mí me parece que es fundamental reivindicar la política como diálogo entre quienes piensan diferente. Lo que vimos hace un par de días de los partidarios de Trump en el Capitolio, pero que hemos visto en los procesos de polarización en América Latina también, en donde se hace cada vez más difícil hablar con quien tiene siquiera un matiz de diferencia, me parece que es uno de los tremendos desafíos que tenemos. Hablar con quienes piensan diferentes para ponernos de acuerdo respecto de un proceso de recuperación que sea sostenible e integrado. Esos son los desafíos que tenemos y lo que nos invita el PNUD, y me parece que es un tremendo aporte lo que están haciendo. Qué bueno que pongan estas herramientas que tienen y experiencia a disposición de los países de América Latina, y acá humildemente desde Chile totalmente disponibles a colaborar en ello y contarles también más adelante de la experiencia del proceso constituyente que vamos a tener, que va a ser paritario entre hombres y mujeres, que va a tener participación de nuestros pueblos originarios con escaños reservados para nuestros pueblos originarios en Chile, una deuda histórica que tenemos, y que además va a tener una amplia representación de la sociedad civil. Eso, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, diputado, y estaremos atentos para conocer de ese ejercicio en Chile. Y usted ha dicho diálogo. Una vez alguien me dijo que la diplomacia era el arte de conversar con los enemigos, porque lo demás es una fiesta entre amigos. Bueno, quizás la política es un poco eso también, y definitivamente fundamental. La próxima intervención a cargo de Marla Dukaran, economista en jefe de Bit Inc. Barbados, va a ser en inglés. Así es que, por favor, recuerden que tenemos traducción simultánea y que pueden accesar el botón de interpretación y seleccionar el idioma de su preferencia. Marla, it is a pleasure to welcome you. We also held a very relevant discussion with Caribbean participants where all of these issues were discussed at length. We had your participation there. Please, you have the floor. Thank you so much, Isabel, and thank you so much to the UNDP for having me in that consultation as well as in today's forum. I really appreciate the opportunity to represent the Caribbean and share my ideas. Thank you for the document and the report that was compiled. I will try to speak a little bit slowly, although I have 3 minutes and I'm standing between you and your lunch. So I will just try not to give the interpreters too much of a hard time. I just wanted to just highlight 2 or 3 of the points that I think are the most important with respect to governance. And yes, I agree that this crisis is one of weak institutions and governance that preempted the pandemic. The first point I want to raise is that in this region, in the Caribbean,
we need to cooperate and we need greater coordination amongst the countries in this region. I think that we all have similar struggles. We have important differences, but as Gabriel had mentioned earlier in his intervention a few minutes ago, even if we had cooperated and coordinated with respect to procuring the vaccine for this virus, we would have had much better results and a much greater success in securing this vaccine for the populations of the Caribbean. But even something as simple as that, we find it difficult to cooperate and coordinate. The second point I wanted to raise with respect to governance in the Caribbean region, fiscal policy is in fact the most important and most significant policy tool in this region with respect to effecting social and socioeconomic outcomes. So governance, I think, has to be focused first and foremost on fiscal policy, making sure that fiscal policy is relevant, making sure that it is well executed, making sure that there is transparency and accountability. You might have seen that in Jamaica, for example, they're creating a fiscal council or fiscal commission, that it's going to be charged with the responsibility of holding the government accountable for the fiscal budget that they would basically present to the population on an annual or periodic basis. And this is a very important new institution being created in Jamaica that I think will go a long way in driving transparency and accountability with respect to fiscal policy and how fiscal policy is enacted and executed in this region. And the final point I want to make very quickly is that the empirical evidence shows us that the more women we have in leadership and in decision-making positions, the better our governance outcomes are, and the better our socioeconomic outcomes are. If you look at in the Nordic countries, for example, Germany, for example, just recently passed legislation around having greater representation of women on boards, even in the private sector. The reason for this is because the evidence is there and the evidence is clear. And I think that in this region, we've not done, apart from Cuba, in the Caribbean, we've not done a very good job of ensuring a high level of women represented in lawmakers and also in the private sector. And it's something we certainly need to do a much better job on. So based on the fact that my time has run out, I will stop there. Again, I thank you for including me in this very important forum, and I wish you all the best of luck in executing all of these very good policy suggestions and initiatives that we've agreed on. Thank you so much. Thank you so much, Marla, for that fantastic conclusion and incorporation of the Caribbean voice, which is so important. We're going to make a small change in our agenda for a very, very important comment and reflection, celebrating again, like como dijo, perdón, me quedé en inglés, como dijo el director regional, que contamos hoy con la presencia de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Un placer tenerte, Alicia, y nos encantaría escuchar en un par de minutos tus reflexiones sobre esta importante discusión. Alicia, tienes la palabra. Muchas gracias, Isabel, y realmente agradezco la oportunidad. Yo tenía mucho interés de escuchar este panel tan importante y quiero de verdad agradecerle a Luis Felipe y felicitar al PNUD por retomar el tema de la gobernabilidad como un tema central de su agencia, de su trabajo en la región y sumarme a que la CEPAL se pone a disposición para colaborar justamente en este magnífico ejercicio. Creo que el PNUD tiene el mandato y tiene todas las condiciones para hacerlo. Unas reflexiones. Creo que el telón de fondo de la pandemia es la cultura del privilegio y la desigualdad. Y yo creo que eso no lo podemos dejar atrás. Y el desencanto, el enojo de la región presenta un punto de quiebre frente a un modelo de desarrollo. Nosotros en eso somos provocadores y audaces. Nosotros creemos que es un modelo de desarrollo que concentra la riqueza, que ha deteriorado el medio ambiente, con instituciones que se comportan, que reproducen los comportamientos de agentes con mayor poder económico y social, y por lo tanto la cultura del privilegio prevalece, que es herencia de nuestros vestigios coloniales, pero naturaliza las jerarquías sociales y obviamente las enormes asimetrías
frente a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos. Así es de que creo que la cultura del privilegio debemos ponerla en el centro porque naturaliza desigualdades, discriminación y creemos que es muy importante abordarla. La pandemia nos ha dejado unas lecciones muy duras. El 2021 vamos a tener que habitar la incertidumbre y asimilar que esta crisis va a durar mucho más de lo esperado. Por lo tanto, poner a la política fiscal en el centro y monetaria me parece central porque va a haber necesidad de tener políticas fiscales y monetarias expansivas más tiempo de lo esperado. Y va a depender mucho de la distribución y acceso oportuno de la vacuna. Retomo lo de Gabriel Boric. Hombre, no puede ser que las economías desarrolladas acaparen la vacuna. En este minuto, Gran Bretaña tiene seis dosis por habitante, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Es decir, y nuestra región tiene que responder a ello definitivamente. Entonces, creo que las sociedades, para nosotros en la CEPAL, la desigualdad define a la región y es el momento de abordarla. Y mira, no es una desigualdad solamente de ingreso, como bien lo dijo Luis Felipe, también es de riqueza. Y hay una desigualdad internacional, una asimetría global que tenemos que abordar. Presidente Lagos, usted ha sido tremendamente fuerte en su voz de decir que esta región emite 8,3% de los gases de efecto invernadero y somos los más impactados por el cambio climático. Por favor, el huracán Eta y Iota nos acaba de mostrar esto. Entonces, solamente para concluir, querida Isabel, creo que hay que abordar este descontento social con pactos, y qué bueno que estemos hablando de pactos, pero los nuevos pactos tienen que estar fundados en una nueva propuesta de desarrollo. Nosotros lo hemos hecho bajo el liderazgo de Costa Rica, Epsi Campbell lo sabe, Costa Rica preside la CEPAL y presentamos un documento que se llama Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, en donde sí hablamos seriamente de políticas industriales. Propusimos 7 sectores, 7, de políticas industriales, tecnológicas y ambientales. Yo solo les pido, queridos colegas, que Costa Rica, por cierto, que ha sido tremendamente importante, retomemos el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que invita justamente a la participación ciudadana, a la justicia ambiental, al acceso a la información ambiental, y es esencial que este es un instrumento ciudadano que fue establecido, por cierto, con un gran liderazgo de Chile, que después ya se asustó un poquito, porque la verdad es que las empresas y su lobby no nos están ayudando. La esperanza es audaz y necesitamos, por lo tanto, ser muy audaces, porque el mundo de hoy nos exige reconocimiento recíproco para abordar las desigualdades entrecruzadas. Nos exige que el mundo del trabajo sea la llave maestra para la igualdad, y nos exige, sin lugar a dudas, que sigamos trabajando, yo diría, conjuntamente las agencias del sistema. Y ahí le agradezco a Luis Felipe que estemos trabajando juntos y cómo lograr que todo el sistema de Naciones Unidas se ponga a disposición de los países de América Latina y el Caribe para discutir este tema. Y creo que la región tiene que hacer un planteamiento unido, solidario, para decirle a la comunidad internacional que estas asimetrías no son rentables, que necesitamos la emisión de derechos especiales de giro, que necesitamos fondos concesionales para los países de ingreso medio, que necesitamos alivio de la deuda del Caribe, en fin, que necesitamos que el multilateralismo se reviva a partir de esta pandemia con mayor igualdad a nivel regional, a nivel nacional. Y yo creo, queridos amigos y colegas, y con esto de verdad ya concluyo, creo que la oportunidad de la Constitución chilena, de verdad yo me siento privilegiada de estar en Chile en este momento histórico de este país, porque ellos nos van a mostrar un camino de cómo se escribe un nuevo pacto social, con paridad de género, con este debate que todos los días vivimos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Felicidades, porque es una constitución que surgió de la sociedad, no de un gobierno, no de un grupo, surgió el 18 de octubre de 2019. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alicia Bárcena, por esta extraordinaria reflexión de cierre. Agradecemos nuevamente a Luis Felipe López Calva, director regional de América Latina y el Caribe del PNUD, no solo por haber puesto todo el músculo de la organización detrás de este importante documento, esta importante propuesta, sino la plataforma de diálogo. Con esto hemos llegado al final de nuestra sesión. De hecho, nos hemos pasado algunos minutos. Solo como un anuncio, sería imposible mencionar aquí los nombres de todos los participantes, pero están listados en el documento es público, está ya en la página web del PNUD, ha sido también anexado en el chat, en la función aquí, así es que los invitamos a conocerlo, a compartirlo y a que continuemos el diálogo. Aquí se ha dicho claramente, esto requiere de un diálogo y en efecto la plataforma, eso es lo que intentamos hacer. Nuevamente, presidente Lagos, vicepresidenta, panelistas, participantes, quienes nos han seguido por la plataforma en línea, muchísimas gracias. Nuevamente, director regional, gracias por el ejercicio. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y a todas.